Buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos transmitiendo por nuestros canales de YouTube y de Facebook desde la Federación Judicial Argentina, en nuestra casa de Rincón. En esta ocasión nos hemos reunido para realizar un conversatorio sobre la deuda externa y los futuros posibles, aprovechando la visita del compañero Eric Toussaint en la Argentina, quien puede brindarnos mucho de su experiencia y sus conocimientos en torno a este tema. El compañero Eric es historiador y politólogo belga formado en Francia, también es vocero internacional de la KDTM, que es el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas en el Mundo, y contamos con su presencia, agradecemos mucho. También están aquí presentes los compañeros Jorge Sotelo, secretario de Finanzas de la Federación Judicial Argentina, el compañero Matías Fachal, secretario general de nuestra federación, el compañero Julio Gambina, del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, y quien les habla, Guadalupe Santana, de secretaria de Capacitación de nuestra federación también. Organizamos este conversatorio desde la Federación Judicial Argentina, aprovechando la presencia de Eric, para conversar acerca del mecanismo de la deuda odiosa como mecanismo de sometimiento, de pérdida de soberanía de los países dependientes del mundo. Y aprovechando su visita también, él nos comparte generosamente 2 libros, Una mirada al retrovisor, el neoliberalismo desde sus orígenes a la actualidad, y Sistema Deuda, historia de las deudas soberanas y de su repudio. Por nuestra parte, nos interesa, antes de pasarle la palabra a Eric para que nos cuente su experiencia, sus conocimientos, sus análisis, ¿qué puede decirnos, en primer lugar, ¿no?, sobre nuestra situación actual en el país? ¿Qué aprendizajes podemos extraer de otras experiencias? Y también como trabajadores y trabajadoras judiciales, organizados, organizadas, ¿qué perspectivas, qué alcances y qué limitaciones tiene la estrategia de la judicialización de las deudas y de las responsables de contraerlas? Así que, Eric, si te parece, te cedo la palabra. Muy bien, primero agradecer a la Federación Judicial por la invitación, la hospitalidad también. Ya hace casi 20 años me encontré aquí y es un placer en cada visita al país de pasar por ese lugar de la Federación Judicial y conversar con sus dirigentes. Bueno, sobre la situación de Argentina hoy en día es claro que todo está dominado por la validación del acuerdo que pasó el gobierno de Alberto Fernández con el FMI después de más de 2 años de negociación. Es un momento muy difícil porque debido a las condiciones en las cuales este nuevo crédito es otorgado, las consecuencias van a ser muy complicadas, peligrosas y yo diría nefastas para el pueblo trabajador y el pueblo en general. Porque el acuerdo con el FMI, aunque oficialmente no está condicionado por reformas estructurales neoliberal, antisocial, antipopular, el mecanismo de seguimiento y de los desembolsos que implican que el FMI tendrá una misión cada 3 meses para monitorear la ejecución de la política, del presupuesto, etc. Este aspecto del crédito hace que el FMI no solamente va a monitorear, sino que va a decir al gobierno tal y tal gasto no corresponde a la austeridad presupuestaria que exige la capacidad de reembolso de Argentina. Y entonces por eso hay que prepararse ya cuando
todavía no está totalmente validado porque falta el voto en el Senado. Hay que prepararse a las luchas para responder a lo que va a ocurrir en los meses, en los años que vienen. Entonces, regresando ahora a en qué condiciones se llegó a hacer acuerdo, me parece muy importante afirmar que la campaña mediática de los grandes medios de comunicación o las declaraciones de los portavoces del gobierno que dicen que no hay alternativa, que dicen que si no se firma el acuerdo, si no se valida el acuerdo, va a llegar el caos. Eso es falso, es simplemente falso. Más bien, el catástrofe va a venir con ese acuerdo. Si Argentina decidiera de manera soberana no validar el acuerdo, rechazar el acuerdo, podría encontrarse en condiciones mucho mejor que las condiciones en las cuales se encuentra. Me explico. Es demostrado que una suspensión de pago es el inicio de la recuperación económica. Lo demostró la experiencia del 2001, después de la decisión de Rodríguez Sá a final del 2001 de suspender el pago de manera indefinida con los tenedores de bonos por casi 60.000 millones de dólares en esa época. El gobierno, que ahorró el dinero que tenía que pagar a los acreedores, los invirtió en planes sociales, en estimulación de la economía nacional y también gracias a retenciones sobre las exportaciones, porque los precios de materias primas empezó a aumentar en 2003-2004, el país pudo tener una recuperación económica fuerte. Cuando antes de la suspensión de pago, Argentina había pasado por una recesión que duró 33 meses y provocó la rebelión social contra de la Rúa y contra el FMI. Bueno, entonces, llegando a la situación actual, si hubiéramos tenido una suspensión de pago con el FMI, lo que habría sido totalmente justificado desde el punto de vista internacional, voy a llegar a ese punto, Argentina podría, aprovechándose incluso de la nueva ola de aumento de los precios de las materias primas exportadas por Argentina sobre el mercado mundial, Argentina, tributando de manera justa a las grandes corporaciones, podría tener cómo financiar una respuesta a la crisis internacional, la crisis de la pandemia, la crisis económica internacional y la crisis que va a agudizarse con la guerra que explotó en Europa hace 15 días. Cuando ahora, siendo ligado a un acuerdo con el FMI, la preocupación del gobierno va a ser someterse a una disciplina presupuestaria para lograr el calendario de desembolsos y de reembolsos, porque la técnica del FMI, mandando sus misiones, es condicionar el desembolso siguiente con un acuerdo con el gobierno y entonces la luz verde dada por la misión del FMI.
Entonces, ¿cuál habría podido ser la alternativa? Hubiera sido de respetar los compromisos tomados por el gobierno, por Alberto Fernández y el Frente de Todos en la campaña electoral del 2009 que llevó a la victoria. Hay que recordarse que si Alberto Fernández y el Frente de Todos ganó las elecciones es porque afirmó que iba a hacer una ruptura con la política implementada por Mauricio Macri y cuestionando, denunciando el carácter ilegal del acuerdo pasado con el FMI en 2018, cuando Macri contrató una deuda que puede ir hasta 57.000 millones de dólares de deuda. En realidad se desembolsaron 45.000 y por eso había que denunciar ese crédito otorgado de 45.000, decir no queremos más nuevos desembolsos y los desembolsos previos desembocaron sobre una fuga masiva de capital permitida por el gobierno Macri con la complicidad del FMI, porque el FMI podía decir a Macri que dentro del marco del crédito había que controlar los movimientos de capital. El FMI lo hizo con Islandia en 2008 y lo hizo con Chipre en 2013. Se podía hacer en 2018 con Argentina, pero el FMI no lo hizo. El dinero que otorgó el FMI y que empobrece la nación salió fugado por el gran capital argentino, que además, ¿qué hace con ese dinero que está fugando? Lo digo riéndome porque es tremendo lo que está pasando. Es que fuga el capital y compra bonos de la deuda argentina porque tienen un rendimiento bastante alto. El bono centenario hay como un rendimiento de 7-8%. Entonces es una inversión totalmente especulativa, rentista, no productiva, de parte del gran capital. También ese gran capital que fuga las divisas, si las regresan a Argentina en el mercado paralelo, hacen un negocio fantástico y también totalmente especulativa y no productivo. Entonces todo ese dinero no sirve para el pueblo argentino. Es totalmente injusto. La deuda reclamada por el FMI a Argentina es una deuda odiosa, porque no ha sido contratada respetando el interés del pueblo argentino, de la nación argentina, y porque el FMI lo sabía perfectamente, porque es el que otorgaba el préstamo y que controlaba las condiciones en las cuales se usaba el préstamo. El préstamo otorgado por el FMI en 2008 es un préstamo político otorgado bajo la presión de Donald Trump sobre la dirección del FMI para tratar de asegurar la reelección de Macri en el 2019. No es para nada un crédito en favor de la nación argentina. Entonces, por eso corresponde a la definición en el derecho internacional de lo que es una deuda odiosa, es decir, una deuda contratada contra el interés de la nación y los prestamistas, en este caso el FMI, sabiendo cuál era la situación real. Entonces, por esta razón, para mí no hay ninguna justificación de volver a endeudar el país
por 45.000 millones de dólares, lo que es el nuevo acuerdo, que van a servir a reembolsar esa deuda odiosa. Por lo tanto, es una nueva deuda odiosa, porque el uso que se va a hacer de ese nuevo crédito no va a ser para inversión productiva, planes sociales, responder a la crisis de salud pública, al problema de desempleo, a la falta de inversión pública, sino asegurar la continuidad de los pagos. Por lo tanto, una deuda contratada para reembolsar una deuda odiosa es también una deuda odiosa. Y es necesario de apoyar, pienso desde todos los movimientos sociales, incluyendo la Federación Judicial, el reclamo hacia la suspensión del pago, la investigación sobre la deuda, todas las deudas, porque claro, no hay solamente la deuda con el FMI, hay otras deudas marcadas también de ilegitimidad, ilegalidad, carácter odioso. El bono centenario era una estafa, también una iniciativa totalmente propagandística para decir Argentina es capaz de emitir bono a 100 años, que era, claro, los que compraron ese bono era puramente especulativa, no podían pensar que sí Argentina podía reembolsar durante 100 años y solamente después de 100 años reembolsar el capital que había sido prestado. Todo esto es una gran estafa que hay que denunciarla. Bueno, yo diría, es mi visión, siendo acá desde hace unas semanas, del problema de este nuevo crédito, situándolo, ubicándolo en una perspectiva de los últimos años. Bueno, muchas gracias, Eric, por tu exposición. Queríamos preguntarte ahora, ¿qué otras experiencias hay en otros países que puedan llegar a alumbrar sobre los futuros posibles, ¿no? que un poco traíamos en el título del conversatorio? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Bueno, hay varios ejemplos en los 15 últimos años de suspensión, o 20 años, de suspensión de pago que han beneficiado al país. Primero, la suspensión de pago por parte de Argentina entre 2001 y 2005, pero podríamos hablar también de la suspensión de pago de la deuda de Argentina con el Club de París entre 2001 y 2014, 2013, 2014, porque gracias a la suspensión de pago, Argentina tuvo tasa de crecimiento de tipo 8% anual entre 2003 y 2008. Cuando sí no había suspendido el pago, los beneficios de la alza de los precios de las materias primas, esos beneficios en términos de ingresos adicionales en favor del Estado, hubieran sido totalmente captados, desviados hacia el pago de la deuda. Y Argentina no habría tenido la capacidad de recuperarse. Otros países se declararon en suspensión de pago. Islandia en 2008, que es un país europeo que se había especializado en el sistema bancario internacional, había tenido una bancarrota generalizada de sus bancos que habían sido previamente privatizados y que se habían lanzado en la especulación. Con la quiebra, bajo la presión popular, el gobierno de Islandia se negó a pagar
deudas reclamadas por Inglaterra y por Holanda. Hubo un litigio muy fuerte, pero Islandia se mantuvo en una posición dura. Incluso gracias a esa posición dura, el FMI aceptó y apoyó la decisión de Islandia de controlar totalmente los movimientos de capital, y Islandia se recuperó muy rápidamente. Y me preguntabas sobre judicialización. Islandia es uno de los pocos países que enjuició a dirigentes bancarios y después de un juicio encarceló a dirigentes bancarios. España también lo hizo con Rodrigo Rato, que había sido director general del FMI, luego director del Banco Lázaro y luego director de Bankia, un banco que Rajoy había creado dentro del marco de la crisis bancaria e inmobiliaria en España. Rodrigo Rato también se encontró en la cárcel. Es decir que, preguntándome sobre judicialización, sí pienso que los responsables, tanto políticos, pero también pueden ser directores de instituciones bancarias que ayudaron a la fuga de capital, tienen que ser enjuiciados y condenados. Yo diría instituciones también que se prestan a fuga de capital, intercambios, transacciones con paraísos fiscales, etc., encubrimiento de, ¿cómo se dice?, el blanqueado o blanqueado de dinero mal adquirido. Pienso que este tipo de institución financiera actúan de manera criminal y la justicia tendría que cuestionar, y las autoridades de regulación, la licencia bancaria de estas instituciones y quitar la licencia bancaria, condenar a personas físicas, pero también tomar medidas contra instituciones que son personas morales, y que porque es solamente reprimiendo este tipo de comportamiento que podremos sanear el sistema financiero y mostrar que la gente y las instituciones que se prestan a este tipo de actos de delincuencia financiera no se van a quedar impunes. Entonces, es solamente cuando un director de un banco o un accionista tomará conciencia que sus actos no quedan impunes, que van a disciplinarse. Eso es en general en el comportamiento humano, salvo que esa categoría de personas se benefician de la inmunidad de la impunidad. Y eso hay que poner fin a este tipo de comportamiento. Hablé de Islandia, menciono también a Ecuador. Ecuador es la diferencia con Argentina, la decisión del gobierno del Ecuador en 2007 de crear una comisión de auditoría de la deuda. Fue un decreto presidencial en julio de 2007 del nuevo presidente Rafael Correa, que había sido electo a final del año 2006 y que había tomado el compromiso de no seguir pagando una deuda considerada como ilegítima. Entonces, para determinar el carácter e identificar la parte ilegítima e ilegal,
constituyó una comisión de auditoría en la cual había 12 delegados de la sociedad civil, de los movimientos sociales, personas que habían adquirido una experiencia en monitorear todo el tema de la deuda, es decir, el movimiento sobre la deuda que se llamaba Red Guayaquil Jubileo 2000, pero también había la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador y había el movimiento feminista que estaba representado en la comisión. Había 4 órganos del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Finanza, la Contraloría de la República y la Comisión Anticorrupción. Y 6 expertos internacionales, de los cuales yo hice parte con Alejandro Olmos Gaona, que es argentino. Y hemos durante 14 meses analizado todos los tramos de deuda reclamado a Ecuador. Deuda multilateral, como FMI, Banco Mundial, deuda bilateral de países, Club de París o Japón, etcétera, con Ecuador, deuda comercial, es decir, los bonistas, los tenedores de bonos, y la deuda interna. Remitimos nuestras conclusiones después de 14 meses y sobre la base de nuestra investigación, de nuestra auditoría, el gobierno suspendió el pago de la deuda comercial. Suspensión total entre noviembre 2008 y junio 2009. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Los tenedores de bonos empezaron a vender con descuento los bonos sobre el mercado secundario de la deuda externa del país. Hay un mercado secundario de deuda, donde, como en el mercado secundario de los coches, se venden bonos antiguos a precio de descuento. Y los bonos ecuatorianos llegaron con un descuento de 80% del valor. Y el gobierno empezó a través de un banco privado, recomprar bonos. Y luego anunció, después de 6 meses de suspensión total, entonces no se pagaba los cupos sobre los bonos, el interés sobre los bonos. El gobierno, después de 6 meses de suspensión, anunció una propuesta de recompra a 30% del valor, que es diferente de lo que hizo Argentina en 2005. Argentina no propuso una recompra, sino un canje, no es lo mismo. Ecuador recompró su deuda y no emitió nueva deuda, entonces no había que pagar nuevamente interés. Es importante esto porque de alguna manera recompró a un precio muy económico, ahorró todos los intereses que había que pagar y pudo entonces reorganizar el presupuesto de la nación, dedicando la parte que iba al pago de interés a inversiones sociales o aumento del salario mínimo legal. El salario mínimo legal en Ecuador aumentó de 100% en ese periodo, gracias al no pago de la deuda. Y no hubo ninguna represalia contra Ecuador. Hablando de represalia, cuando yo escuché declaraciones absolutamente absurdas de periodistas en los últimos días, diciendo, mira, si Argentina no valida el acuerdo, nos van a condenar
con medidas como lo que están haciendo con Rusia. Pero no hay ninguna comparación. Hay una guerra. Rusia invadió a un país en contra del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, etc. Cuando Argentina, si suspende el pago o repudia el dinero reclamado por el FMI, se basará en argumento del derecho internacional. Es el respeto del derecho internacional. Entonces, no hay ninguna justificación para tomar medidas duras contra Argentina si Argentina decide suspensión o repudio de deuda. Además, hay un tal nivel de contradicción al nivel mundial entre grandes potencias que Estados Unidos y el FMI y los miembros del Club de París no tienen ningún interés a buscarse otro frente de tensión internacional. Entonces, ese clima de guerra que hay en el norte tendría que ser aprovechado por el gobierno de Alberto Fernández, porque cuando hay este tipo de contradicción, es muy difícil para las potencias del norte de tomar cualquier tipo de medidas que además serían totalmente contrarias al derecho internacional, y Argentina ganaría ante los organismos internacionales, pero no habría ni siquiera que llegar a ir ante entes internacionales, porque estoy convencido que no hay ninguna forma de tomar represalia contra Argentina en caso de suspensión de pago. Bueno, justamente en relación a todo esto último que señalabas, yo creo que queda bastante claro justamente que ante este discurso de no había alternativa, no había otro camino posible, que era el acuerdo o el caos, que no había condiciones para plantear otras cosas, queda, yo creo que claro que no es así. Digo, hay ejemplos muy cercanos en el tiempo, en contextos o en épocas no muy distintas. Queda también claro que no hay nunca acuerdos buenos con el Fondo Monetario, que no hay un nuevo fondo tampoco, no hay un nuevo FMI. Aún por ahí concediendo que no es tan pernicioso, digamos, o que no exige grandes reformas por ahí a las que en nuestros países estábamos acostumbrados al estilo de la década del 90, pero no hay acuerdos buenos posibles con el fondo, creo que también eso es claro. Mi consulta es, o mi pregunta, obviamente que cargada de opinión, es, bueno, de acuerdo a tu perspectiva, porque un gobierno que asumió justamente con un gran apoyo popular, pero no solo por los votos, sino por las fuerzas que lo integran, ¿no? Muchos movimientos sociales, territoriales, sindicales, de derechos humanos, apoyaron o apoyan aún a este gobierno, con lo cual dentro de sus filas hay muchas expresiones populares, y sin embargo optó, vos lo decías de alguna forma, vulnerar su contrato electoral de erradicar al neoliberalismo, en vez de optar a esto que señalan de no hay correlación de fuerzas. Bueno, ¿por qué no se abocó a construir esas correlación de fuerzas en todo caso? ¿Por qué incumplió su contrato electoral? Pero además esto que decías a lo último, digamos, era la oportunidad, ¿no? Ante esta guerra que se está dando en Europa, donde justamente se ponen en cuestión los liderazgos geopolíticos en todo el mundo, donde, bueno, esta unipolaridad que siempre pretende instalar Estados Unidos está más en discusión que nunca. ¿Por qué por ahí no haber planteado el gobierno, digamos, otra cosa distinta? Por ahí nosotros vemos
con más claridad cuáles eran las opciones, pero ahí es la pregunta, ¿por qué, o sea, desde tu perspectiva, por qué crees que el gobierno no optó por hacer algo distinto y sin embargo someterse a los designios del Fondo Monetario en este momento y sabiéndose, digamos, con un apoyo popular hacia el interior de sus filas, ¿no? Sí, sí. Tenemos varios ejemplos, yo diría desafortunadamente, igual a lo que está ocurriendo con la política totalmente decepcionante de parte del gobierno de Alberto Fernández, es decir, gobiernos que no tienen el coraje de respetar sus propios compromisos, que rápidamente pierden la confianza de su electorado, o de una parte, es lo que ocurrió en las elecciones del año pasado, cuando el Frente de Todos perdió decenas de escaños en el Congreso de la Nación a favor del macrismo y, bueno, también hubo un aumento de la izquierda radical. Son gente que llegan al gobierno, pero yo diría formado con la idea, efectivamente, que no hay realmente alternativa cuando se trata de la moneda, de las deudas, de las finanzas en general. Y que también, siendo en contacto con el gran capital, finalmente aceptan la presión del gran capital nacional e internacional, y estoy seguro del capital nacional, porque, repito, los tenedores de bonos en buena parte son capitalistas argentinos que compran deuda interna y compran deuda externa en dólares en Nueva York, porque allí pueden revender, recuperar sus dólares y, cuando lo ven interesante, repatriarlo en el país a la tasa de cambio del mercado paralelo. Entonces, esa clase capitalista tiene un comportamiento rentista, especulativa, en contra del interés de la nación, y falta del lado del gobierno la voluntad de realmente enfrentarse con ese gran capital que controla los grandes medios de comunicación. Entonces, claro que habría que entrar, enfrentarse, tener los canales de comunicación hacia la población para incluso mostrar las mentiras de los grandes medios de comunicación privados. Hay una ley aquí sobre el tema de las emisoras, pero no se implementa suficientemente, y hay que, yo diría, incluso fortalecer este tipo de definición legal para dar más espacio a la pluralidad de información, a la información crítica, etc. Entonces, mi explicación, mi respuesta a tu pregunta es que dentro de este tipo de gobierno falta totalmente el coraje de enfrentarse al gran capital nacional, internacional y las instituciones, cuando hay realmente posibilidad. Ese gran capital, estas grandes instituciones, su fuerza es en la debilidad, en el temor que hay del lado de los gobiernos. Porque si ellos tomarían realmente sus responsabilidades, podrían perfectamente aumentar el apoyo popular,
estoy seguro que si tomarían medidas fuertes, aumentaría en la opinión popular, en los sondeos, el grado de confianza, porque la gente está harta de ver aumentar el nivel de desigualdad, está harta de ver la impunidad de los gran capitalistas y de los politiqueros que son cómplices de estos grandes capitalistas. Bueno, eso es mi respuesta. Eric, en el sentido que venís conversando, sería interesante por tu experiencia y participación en la Comisión de la Verdad en Grecia, ¿qué similitudes encontrás con aquella situación donde había una voluntad popular crítica a las políticas de ajuste? Y bueno, ¿qué correlación podés hacer con la situación de la Argentina? Sí, Julio, claro, en el año 2015 el pueblo de Grecia llevó al gobierno a un movimiento de izquierda con un primer ministro que tenía 39 años de edad, producto de las movilizaciones sociales de los años 2000, del Foro Social Europeo, del movimiento por la vivienda en Grecia. Y nos dimos cuenta que en realidad ese gobierno tuvo totalmente también temor de enfrentarse tanto al gran capital griego, a los banqueros privados griegos, a la Iglesia Ortodoxa, que no paga impuesto, y a la Comisión Europea y al FMI. Cuando había ganado las elecciones con un programa de ruptura con el FMI y la Comisión del Banco Central Europeo, era totalmente explícito, la gente votó en favor de Tsipras para deshacerse totalmente del FMI. Allí había un rechazo total del pueblo griego respecto a la llamada troika, que era el acuerdo entre FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea. Y nos dimos cuenta que ese primer ministro no estaba dispuesto a realmente respetar sus compromisos. Por eso hago la comparación con Alberto Fernández. Y otra comparación es de elegir como ministro de Finanzas un universitario que puede ser una persona simpática, que tiene capacidad como economista, pero que viene de una universidad de Estados Unidos, en el caso de Guzmán, y en el caso de Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas de Grecia, que era un universitario, profesor entre Houston en Estados Unidos y Sydney en Australia, y no vivía en Grecia. Cuando pienso que un gobierno de izquierda tiene que elegir como ministro de Finanzas a alguien con capacidad en las finanzas, pero que es producto de los movimientos sociales, porque hay en las organizaciones sindicales, hay en los movimientos sociales personas perfectamente capaces de asumir el cargo de ministro de Finanzas. Y ustedes pueden ver que en general, incluso con gobierno dicho progresista, eso ocurrió con Lula, designó como ministro de Finanzas también a alguien que venía él del sector bancario directamente. Entonces, para tener el apoyo del sector bancario, pero no como gobierno progresista, no puede realmente actuar en conformidad con tu programa electoral favorable al pueblo, con el acuerdo, el apoyo entusiasta de los grandes bancos y del gran capital. No hay otro camino que hacer una ruptura
Eso no implica el caos. La ruptura puede ser una ruptura decidida, tenaz, fuerte, rigurosa, tranquila, pero de fondo. Y el enfrentamiento es enjuiciar al responsable, tomar medidas legales con el apoyo en el Congreso sobre control de movimiento de capital, reforma tributaria de justicia social para aumentar los ingresos del Estado, etc. Y en el caso griego, Julio, Alexis Tsipras no tuvo la virtud y la voluntad de respetar su compromiso. Yo acepté la propuesta de la presidenta del Parlamento griego de coordinar de manera científica los trabajos de la Comisión de Auditoría, pero vi inmediatamente la diferencia entre Ecuador 2007-2008 y Grecia 2015. En el Ecuador, el gobierno y la presidencia de la República querían resultados de la auditoría para tomar medidas fuertes de suspensión de pago. Lo querían, estaban convencidos. Cuando Tsipras, yo diría, aceptó la auditoría de la deuda que quería la presidenta del Parlamento griego, pero no estaba entusiasta y estaba bajo la presión de Mario Draghi, el director del Banco Central Europeo, y Christine Lagarde, la directora del FMI, que le decía a Tsipras, por favor, no le hace caso a esa auditoría, ustedes tienen que seguir pagando la deuda. Y efectivamente, con su ministro de Economía, Tsipras hizo todos los pagos y vació totalmente el tesoro público en 6 meses. Fue entonces la demostración que con la docilidad, la subordinación, tú no puedes llegar a ningún resultado. Y es lo que está repitiendo Alberto Fernández, y es porque perdió las elecciones o perdió decenas de escaños en el Parlamento hace unos meses, y seguramente se prepara a otra derrota electoral. Y ahí también una parte de mi explicación a tu cuestión es que esa gente finalmente funciona dentro del sistema. Y se dicen, bueno, vamos a perder las elecciones, pero hay alternancia. Y vamos a quedarnos en el Congreso, en minoría, en las instituciones, y volveremos luego, después de un periodo neoliberal fuerte, nuestra base electoral va a otra vez movilizarse, vamos a tomar compromiso y van a votar en favor de nosotros porque no hay grandes alternativas políticas. Entonces el desafío para los movimientos sociales es fortalecer el campo popular a nivel político para tener realmente representantes orgánicos de los movimientos sociales en el Congreso. Bueno, es mi respuesta. Sí, bueno, después de esta charla que tuvimos y donde planteaste claramente las posibilidades que se podrían generar a partir del no pago, lo importante sería saber, en el caso de que Argentina, y veamos que se encamina hacia eso, el acuerdo con el fondo, las consecuencias que esto traería para el pueblo, para los trabajadores, para el pueblo en general, y qué posibilidades de enfrentamiento a esta situación o de este camino de revisión que hace el fondo, digamos, porque lo que hace el fondo es justamente someter más. Nadie piensa que los créditos son para mejorar la situación de alguien, sino es de sometimiento, de asegurar el sometimiento. Cómo el pueblo puede enfrentar esta situación y tratar de revertir, si bien más allá de las medidas estas judicializables y todo lo que planteaba,
cómo se puede en lo concreto enfrentar y si hay experiencias de algún proceso en que se aceptó el pago y que se pudo la lucha popular a minorar esta desgracia. Sí. No, claro que el panorama mundial, internacional, y tomando en cuenta la cantidad que representa el nuevo crédito del FMI, el calendario de pago y lo que está permitido como déficit presupuestario, eso delimita un cuadro que hace que el FMI va a presionar a cada visita al gobierno para seguramente tomar medidas de reducción de gasto o, como dicen ellos mismos, aunque no es en los términos del acuerdo, reformas estructurales al nivel de jubilaciones, otra reforma de este tipo, etcétera, para reducir en el presupuesto los gastos sociales y aumentar entonces la parte asegurada para el pago del servicio de la deuda. Y entonces frente a esto, claro, son movilizaciones sociales que son la única respuesta contundente para impedir nuevas restricciones en los gastos, para impedir reformas de leyes que perjudican al pueblo y a los trabajadores. Me parece muy importante intentar como movimiento social determinar una propuesta, unas demandas de cambios para decir, frente al ajuste hay una política alternativa. Y si nos movilizamos, si logramos reunir las fuerzas sociales, podemos, gracias a las movilizaciones sociales, cambiar la correlación de fuerza, pero eso implicaría, claro, de parte de la CGT y de otros, un cambio, porque ahora dicen que el acuerdo es una maravilla. Escuché las declaraciones, que es un buen acuerdo, etc. Entonces es a través de la movilización popular y la presión incluso sobre un sector de la dirigencia del movimiento sindical argentino que pueden hacer una plataforma alrededor de propuestas y obtener entonces, bajo la presión popular del Congreso, cambio al nivel de ley. Es mi respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eric, por tus respuestas. No queremos tomar más de tu tiempo en la nutrida agenda de actividades que tenés acá en nuestro país, en nuestra ciudad. Yo por ahí, no sé si se me permite, por el resto de la mesa, ¿no? a modo de una reflexión. No una síntesis ni conclusión, porque el debate está abierto y hace décadas aparte que lo venimos dando. Siempre se renueva cuando pasan estos procesos, pero está claro esto, digamos, en lo que vos fuiste señalando y aparte, bueno, en lo que vamos nosotros conociendo siempre respecto al carácter de ilegal, no solo ilegítimo, ¿no? del crédito que tomó Macri en su gobierno, ¿no? Una verdadera estafa lo que realizó, por cómo se tomó ese crédito y para los fines en los cuales, digamos, se utilizó, vos lo señalabas bien, todo para la especulación financiera, para la fuga de divisas. No quedó absolutamente nada en nuestro país que fuera en favor del pueblo, pero está claro que la estafa, otra vez más, como otras estafas a lo largo de la historia que nuestro país ha tomado créditos, la terminamos pagando el pueblo, los trabajadores y trabajadoras, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio. Más en estos tiempos, ¿no? de pandemia, de un carácter completamente excepcional,
que está atravesando o que viene atravesando el mundo, donde todos los saldos fueron negativos, pese que al principio de esa pandemia pensábamos que eso iba a traer algún cambio en nuestra sociedad, en la forma de producción, de consumo, de vida. Todos nos acordamos los delfines nadando en aguas transparentes y diciendo que había que vivir más lento, y sin embargo lo único que sucedió fue que se concentrara aún más el poder económico de las transnacionales, que aumentara la desocupación, que aumentara la pobreza, que aumentara la precarización laboral, y que en esos reacomodados, o sea, hablo de un carácter excepcionalísimo que en esto que vos también en un momento hablaste hubiera permitido otras condiciones en todo caso para negociar si el camino era ese, que bueno, y que ahora redunda, como antes había dicho, en el tema de la guerra y el reacomodamiento geopolítico mundial, que seguramente hubiera permitido otras condiciones para plantarse, para construir esa correlación de fuerzas necesaria para frenar esto. Nuestro pueblo tiene historia también de lucha en eso. Creo que, bueno, lo que no asumen aún para algunos, digamos, los gobiernos, aún entendiéndose a tales o como como un gobierno popular, evidentemente es un rol que tenemos que asumir los trabajadores y trabajadoras. Yo hace poco escuchaba decir al exministro de Gobierno de Bolivia, de Evo Morales, a Quintana, que él decía que justamente para no hacerle el juego a la derecha, no había que concederle cosas a la derecha, no había que hacer cosas de derecha. Correcto. Que para no hacerle el juego a la derecha había que tensionar, aún hasta por dentro de las experiencias de gobierno, y que había que radicalizar las posiciones, que había que radicalizar el discurso, que había que fomentar justamente el debate político e ideológico, y que definitivamente nunca hay que abandonar las calles, que ese es nuestro lugar de disputa, aún incluso cuando nuestros gobiernos por ahí no siguen el camino que se pretende. Así que yo creo que ese es, bueno, el desafío que tenemos. Yo vuelvo también a agradecerte tu presencia y tu charla. Queremos seguir contando con vos, y obviamente que cada vez que sea necesario también te recibiremos acá en nuestra casa, y bueno, de mi parte y de la Federación también te agradecemos mucho esto. Bueno, Eric, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes. Gracias a los compañeros, a Jorge, a Matías, a Julio también por las preguntas y los comentarios. Yo quizás agrego a esto que señalaba Matías, que nosotros y nosotras y nosotres fundamentalmente hace unos días tuvimos una movilización multitudinaria en virtud del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que tuvo como consigna principal la deuda es con nosotras y nosotres, ¿no? Es decir, que este principio de la movilización o esta alerta de nuestro pueblo de movilizar en las calles porque ya sabemos lo que se nos viene, ya está sobre la mesa, digamos. Ya el movimiento feminista, que sabe que el neoliberalismo es su segundo enemigo, si el primero es el patriarcado, el segundo es el neoliberalismo, ya puso en ejercicio, digamos, esta práctica de disputa en las calles. Así que me parece que esa es una de las postas a seguir tomando, como vos bien decías, de movilización y de expresión del descontento para intentar generar una nueva correlación de fuerzas. Bueno, eso es todo entonces. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a los compañeros y compañeras que se sumaron al conversatorio y nos vemos la próxima.